Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Una pregunta para responderla individualmente, cada uno respóndala en su corazón. ¿Cuál fue el tema de la prédica de hace 8 días? Cada uno piénselo, haga memoria, recuerde. ¿Cuál fue el tema del sermón del domingo pasado? Ok, ya lo pensaron. Ahora pregúntele al que está al lado a ver si se acuerda. ¿Cuál fue el tema del sermón del domingo pasado? ¿Cuál fue el tema? A ver, pregúntense unos a otros. Al de al lado, pregúntele al de al ladito y respóndanse. Ok, el tema fue la parábola y el juez injusto, con la enseñanza de que debemos perseverar en la oración, ¿cierto? Entonces, ahora pregúntese esto, cada uno en su corazón. ¿Qué hice durante la semana para obedecer el llamado que Dios me hizo? ¿Qué hice durante esta semana para obedecer ese llamado que Dios nos hizo el domingo? ¿Qué hice? Piense cada uno individualmente. ¿Qué hice yo? Ahora preguntémosle al que esté al lado. ¿Qué hiciste durante esta semana para obedecer el llamado que Dios nos hizo el domingo? ¿Qué hiciste? En sus casas también pregúntense, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pregúntale al otro, ¿qué hiciste durante esta semana? Muy bien, después de este ejercicio de recorderis vamos al tema de hoy. Es necesario que estemos recordando. Los mensajes de Dios no son para olvidar, son para recordar y poner en práctica. Muy bien, vamos a hablar del dolor. ¿A quiénes les gusta el dolor? Pues existen casos de masoquismo, ¿cierto? Pero el dolor no es agradable, el dolor no es grato, nadie quiere pasar por un dolor. Sin embargo, el dolor es necesario. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo llega a saber un ser humano que el fuego es peligroso y puede quemar? ¿Cómo? Cuando se quema. A un ser humano que nunca haya visto el fuego le pueden dar toda una cátedra desde la física, la química, la teoría de qué es el fuego y lo peligroso que puede ser. El fuego es hermoso, es útil, pero puede ser peligroso. Solamente cuando la persona experimenta el dolor de quemarse, entiende los límites que hay que ponerle al fuego. El dolor en el cuerpo es un mecanismo de alerta, ¿cierto? Entonces, cuando el cuerpo duele, me está mandando un mensaje. Así que es a través del dolor que se aprende. Pocas lecciones se aprenden en el éxito, pero muchas lecciones se aprenden en medio del dolor. Muchas, si no todas. Las personas que han sufrido mucho han aprendido mucho. Generalmente las personas que son muy fuertes en la fe, muy maduras en la fe, es porque les ha tocado pasar situaciones durísimas y han sido pulidos y perfeccionados en la fe. Y son más fuertes porque han sido entrenados en la escuela del dolor. Hay un ejemplo en la Biblia muy conocido y ya lo mencionaba Andreita, que fue Job. Imagínense, Job, su fe fue puesta a prueba. Perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió la salud. ¿Qué más puede perder una persona? Y a través de ese recorrido, de esa experiencia tan dolorosa, Job aprendió unas lecciones. Job aprendió algo. Acompáñenme por favor al último capítulo del libro de Job. A propósito, el libro de Job es un libro que hay que leerlo completo. Si uno lee una partecita, uno se queda con el panorama incompleto. El libro de Job es para coger y
porque se necesita leerlo todo para entender todo el mensaje. Entonces, vamos hasta el capítulo 42, los versículos 1 al 6, que dicen, Job, capítulo 42, versos 1 al 6. Dice así la santa palabra de Dios en la versión nueva, versión internacional. Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Entonces, recordamos, al principio del libro de Job se cuenta la historia, se hace una narración de cómo Dios pone a prueba a Job para demostrar que su fe es sincera, que Job no ama a Dios o no agradece a Dios por interés, para demostrar que Job, aún en la escasez, en la enfermedad, podía amar y agradecer a Dios. Entonces luego vienen una serie de discursos de los amigos de Job, unos intercambios de ideas: ¿qué es lo que está pasando? ¿Te damos consuelo? ¿Será que tú estás en pecado? ¿Será que tú no has sido fiel a Dios? La esposa le dice algo, y al finalizar, después de todos esos diálogos, hay una revelación de Dios a través de un torbellino. Entonces Dios irrumpe respondiendo a todas esas cosas que se decían, que decía el mismo Job, que decían sus amigos, que decía su esposa, y da dos discursos. En el primero, Dios se manifiesta como creador y sustentador de todo, y en el segundo discurso, Dios habla como todopoderoso y absoluto, callándoles la boca a aquellos que estaban hablando lo que no sabían en medio de la crisis. ¿Será que, por qué nos está pasando esto? ¿Será que Dios esto? ¿Será que? No, un momentico. Yo soy así y obro así. Al final de su crisis, Job reconoció la necesidad de aprender y mejorar. Y si uno piensa en lo que era Job, pues desde el texto dice que era un hombre íntegro. Es como decir que era uno de los más santos de su época. Y uno dice, pues si a él le pasó, imagínense a nosotros. Si Job, un hombre completamente íntegro, fiel a Dios, si a él le pasó, ¿qué se puede esperar de nosotros? Pero Job necesitaba aprender lecciones, porque aunque era un hombre íntegro, recuerden que no hay ser humano perfecto en la tierra. El único perfecto absolutamente que estuvo en la tierra fue Jesucristo. De resto, todos estamos en la misma bolsa, pecadores. Y Job está dentro de esa bolsa, pecadores. Que tenía un nivel de madurez muy alto, sí, que era muy fiel al Señor, correcto, pero era un hombre pecador, sujeto a pasiones como las nuestras. Así que Job tenía que aprender lecciones, y Dios se las enseñó por medio del sufrimiento. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del sufrimiento en el caso de Job? Número 1, reconocer el poder y la soberanía de Dios. Versículos 1 y 2. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Después de que sufrió todo esto Job, después de que pasó lo que pasó, las grandes pérdidas, porque si uno compara lo que le pasó a Job con lo que nos pasa a nosotros, uno diría que tremendo. O sea, yo no quisiera estar en los zapatos de Job. Imagínate, una pérdida tremenda, un hombre absolutamente rico y quedó en la ruina, quedó como un indigente tirado en la calle, y él termina proclamando: yo sé bien que tú todo lo puedes y que no es posible frustrar ninguno de tus planes.
es que cuando pasamos una crisis, fácilmente dudamos de lo que Dios puede hacer. Señor, ¿será que tú sí puedes sanarme? Señor, ¿será que tú sí puedes ayudarme? Señor, ¿será que tú me puedes acompañar? ¿Será que tú sí puedes? Y empezamos a dudar del poder de Dios, de lo que Él puede hacer. ¿Será que Dios hace milagros? Cuando pasamos una crisis, fácilmente pensamos que las cosas se le salieron de las manos a Dios. Entonces pensamos en el caos que estamos viviendo, en la pandemia, en la crisis económica, social, política. Y uno dice, bueno, ¿Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Y empezamos a dudar. Se le salieron las cosas de las manos a Dios. Pero Dios es absolutamente soberano, hermanos. A Dios no se le escapa nada. Dios lo tiene todo bajo control. Toda nuestra situación, por más dolorosa que sea, incómoda, Dios lo tiene todo bajo control. Reconocer el poder y la soberanía de Dios es una declaración de fe y confianza en Él. Cuando yo, a pesar de lo que está sucediendo, no dejo de pensar, de creer que Dios es poderoso y es soberano, yo estoy dando una declaración de fe. Señor, yo confío en ti. Yo sé tú quién eres y lo que puedes hacer. ¿Y qué implica eso? Implica que yo no puedo dudar que Él tiene el poder para hacer milagros. Implica que yo puedo confiar que mi vida y mi destino están en sus manos. No importa lo que pase, nuestra vida y nuestro destino están en sus manos. Y eso pues nos tiene que traer consuelo, ¿cierto? Doloroso, difícil, sí, nadie ha dicho que no. Él sabe que es difícil, Él sabe que es doloroso, pero estamos en sus manos. Nuestro destino está en sus manos, nuestra vida está en sus manos. Pero también implica que Él tiene un propósito para todo. Miren, si Dios permite que yo pase por una tribulación, es porque Él tiene un propósito con eso. Y les voy a mencionar uno nomás de los dos últimos testimonios que hemos recibido. Yo sé que esos testimonios de fe, el de hace 8 días, Agustín y Susana, y el de hoy, Alonso y Tatiana, han sido motivación de fe para muchos. Solo por mencionar un propósito. Imagínense de ahí para adelante. ¿Qué decir? A través de eso Dios se glorifica, Dios motiva y anima a otros, los lleva a que crean en Él. Dios tiene un propósito, a Dios no se le ha escapado eso de sus manos. Y al final terminamos viendo que era para bendición, que no era para maldición ni para destrucción. Entonces, primera lección aprendida por Job y que nosotros debemos aprender: reconocer el poder y la soberanía de Dios. Segunda lección: reconocer nuestro limitado conocimiento. Versículo 3. ¿Quién es este? Has preguntado, dice Dios, ¿quién es este que sin conocimiento oscurece mi consejo? Y dice Job: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Miren, hermanos, una de las fallas humanas más comunes es hablar sin saber. Y uno a veces se pone a compartir un tema con alguien y uno no sabe del tema, pero uno habla con una propiedad. Es que tal cosa, es que esto, sin investigar, sin saber, habla por hablar. Entonces uno habla por hablar. Hablemos de física nuclear, sí, que hablemos de física nuclear. Hombre, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso, no he investigado, no he leído, entonces yo no puedo hablar de eso. Pero nosotros somos atrevidos y nos pongan el tema que nos pongan y hablamos y tal cosa, y yo opino tal cosa. ¿Usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber? No hable lo que no sabe. Y eso fue lo que le pasó a Job. Y no solo a Job, a la esposa, a los amigos. Hablaban lo que no sabían. Empezaron a hablar y hablen y cuestionen y no sabían, no tenían ni idea.
Cuando pasamos una crisis, fácilmente hablamos lo que no sabemos. Afirmamos cosas de las cuales no estamos seguros. Cuando pasamos una crisis, terminamos cuestionando a Dios y sus planes, de los cuales muy poco conocemos en ocasiones. Terminamos cuestionando su palabra, que a veces ignoramos. Cuestionamos sus procederes. Pero Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y la respuesta es: no seas ignorante. No hables cosas que no sabes. No emitas juicios de los cuales no estás seguro, porque terminas cuestionando a Dios. Lo hacemos con el prójimo, lo hacemos con Dios. Cuestionamos lo que no sabemos, hablamos de lo que no entendemos y cuestionamos al prójimo, cuestionamos a Dios. Necesitamos reconocer que nuestro conocimiento es limitado. Y lo contrario sería decir: necesitamos conocer más y mejor al Señor. Cuando yo conozco más y mejor al Señor, yo acepto su soberana voluntad. Yo confío que Él me acompañará en medio de la crisis. Yo confío que mi vida y mi destino están en sus manos. Y yo entiendo que así no entienda nada, estoy seguro en Él. ¿Cierto? O sea, yo entiendo que así no entienda nada. Señor, yo no entiendo esto, ¿por qué pasa? Pero yo estoy en tus manos. Lo que sí entiendo es que estoy en tus manos. Y eso tiene que bastarme, ¿o no? Porque es que lo tenemos que saber todo. Miren, somos tan curiosos y tan ambiciosos de saberlo todo, que algunos tienen apuntado: el primer deseo que yo voy a pedir cuando esté en el cielo, Señor, respóndeme por qué. Ese es el primer deseo, porque es que necesitamos saberlo todo. Y quizá la respuesta del Señor: ¿y usted para qué necesita saber eso? Ya disfrute, está en la presencia mía, disfrute de la gracia. ¿Usted para qué necesita saber eso? Tranquilícese. Es que yo necesito saber, yo le voy a hacer muchas preguntas al Señor. Cuando yo reconozco que tengo un limitado conocimiento del Señor, entonces viene la siguiente lección. Número 3. Reconocer la necesidad de conocer al Señor. Si yo reconozco que soy un ignorante y que por lo tanto debo ser prudente al emitir mis juicios, mis cuestionamientos acerca de Dios, de la situación, pues yo tengo que reconocer que conozco poquito al Señor. Versículo 5: de oídas había oído hablar de ti, por allá de lejos, por allá algunos susurros, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Y qué tuvo que pasar en la vida de Job para ver a Dios? El sufrimiento, la prueba, la crisis, la tribulación. ¿Quieres ver a Dios? Amén. No. ¿Quieres ver a Dios? Para ver a Dios hay que morir, dicen por ahí, ¿cierto? Job tuvo que pasar por la prueba para conocer más a Dios. Cuando pasamos una crisis, debemos evaluar cómo podemos mejorar nuestro conocimiento de Dios. ¿Y saben por qué? Porque si nos quedamos en nuestra ignorancia de Dios, esa prueba se va a convertir en una motivación para alejarme de Él. Hemos visto muchas personas, las hemos visto, y ustedes saben, que en una prueba se quedan y van en el caminar, en esta maratón de la fe, y todos vamos ahí, y viene una prueba y se quedó, se tropezó y se quedó, y nosotros seguimos porque ya hay que seguir, y 2 o 3 son probados y se quedaron. Es la realidad. Atraviesan una crisis de fe, su poco conocimiento de Dios no les da, y empiezan a cuestionar, a hablar lo que no se sabe, a pensar en lo que... Cuando pasamos una crisis debemos evaluar
¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios? Señor, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Cómo puedo yo acercarme más a ti? Porque yo dependo de ti, yo sin ti me muero en esta crisis. Entonces yo necesito acercarme a ti. ¿Qué obstáculos he puesto yo en mi vida para estar lejos de ti? ¿De qué manera no he sido diligente en la búsqueda de tu presencia? Quizás he dejado de orar, quizás no leo la palabra, he dejado de congregarme, ya no exhorto a los hermanos. En algunos casos, la crisis evidencia cuánto desconocimiento tenemos de Dios. Es muy fácil cuando todos estamos aliviaditos, cuando todos tenemos trabajo, cuando no hay crisis, cuando no hay pandemia, estar aquí levantando las manos y diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando llega la crisis, a ver, ¿quiénes levantan la mano? ¿Quiénes dicen gloria a Dios? ¿Quiénes están felices? ¿Quiénes están congregando? Poquitos. No todos. Porque es el momento de la crisis, de la prueba, que yo estoy demostrando cuánto conozco de Dios. Conocer de Dios es estar cerca a Él. Cuando yo hablo de conocer a Dios es estar muy cerquitica de Él, ¿cierto? La medida que yo me acerco, lo conozco. Entonces, yo voy a evidenciar cuán cerca estoy de mi Señor. Y si estoy cerca del Señor, esas pruebas me fortalecen y me hacen más maduro y me hacen amarle más y acercarme más. Pero si yo soy terco, inmaduro, ignorante, entonces yo rechazo a Dios, le echo la culpa a Dios, cuestiono la palabra, entro en crisis de fe y me devuelvo o me estanco. Lección número 4 que nos enseña la crisis: reconocer nuestro pecado en arrepentimiento. Versículo 6: por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué? ¿Job arrepintiéndose? ¿Acaso no era un hombre íntegro? Sí, por más íntegro que sea, pecado tenía. No hay justo ni uno solo. No hay justo. El único ser humano sin pecado que pasó por esta tierra, Jesucristo. El resto estamos en la misma bolsa, pecadores. Y Job está ahí. Era un hombre mucho más santo que nosotros, pero tenía pecado y tenía algo de qué arrepentirse. Y cuando Dios le devuelve el cuestionamiento, él reconoce, él dice: Señor, tú tienes toda la razón. Yo cuestionándote a ti, pero tú eres el que tiene la razón. Me retracto de lo que he dicho y me arrepiento. Reconocer nuestro pecado en arrepentimiento. ¿Tenía algo de qué arrepentirse Job? Sí, por más íntegro que fuera, tenía algo de qué arrepentirse. Era un hombre maduro, era fiel a Dios. Sin embargo, todos los seres humanos debemos arrepentirnos. Todos. Puede ser que haya una crisis que no sea mi responsabilidad directa, pero hay algo que es responsabilidad personal y hay algo que se llama responsabilidad corporativa, ¿cierto? Entonces puede ser que yo no haya puesto de mi parte para una crisis, pero es que yo vivo en un mundo con seres humanos caídos, en donde todos somos responsables, todos, y entonces las consecuencias son para todos. Que me parece injusto, lo siento, así es. Y de ahí no nos podemos salir. La consecuencia del pecado es para todos. Toda persona que vive en este mundo tiene que cargar con las consecuencias del pecado, no solo individual, sino del colectivo. Claro, y si no, ¿por qué hay gente atropellada en las calles? Un conductor va, imprudente, no vio tal cosa, y la persona inocente va cruzando, no vio nada, es atropellada. Responsabilidad colectiva. Como todos somos pecadores, las embarradas de uno le caen al otro, y así sucesivamente. Entonces, de alguna forma somos responsables, ya sea individualmente o colectivamente. El pecado es un asunto de toda la humanidad, toda la humanidad. ¿Qué significa
arrepentimiento. Cuando yo digo que yo debo tener una actitud de arrepentimiento, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? El arrepentimiento es reconocer el propio pecado, cuando yo reconozco mis pecados, cuando yo reconozco las consecuencias y cuando lucho para apartarme. Yo reconozco que he pecado y reconozco que eso tiene consecuencias, es decir, la gravedad. Yo no paso de manera liviana, sí, es que yo hice eso, pero ya, no, un momento, lo que hiciste es grave, tiene unas consecuencias, ¿cierto? Entonces yo reconozco que hay un error, que quebranté una ley de Dios, reconozco que hay unas consecuencias y ese reconocimiento, cuando es verdadero, es de corazón, no es muerto de la risa, ay, me arrepiento de todo lo que hice, no, hay una contrición, ¿cierto? Porque hay dolor, cuando hay conciencia de pecado, hay dolor. No se pasa por alto, sí, ya, eso no es nada, ya no es nada, es muy grave. Entonces hay contrición, yo reconozco el pecado, reconozco las consecuencias e inicio una lucha para apartarme. No, es que 1000 veces pequé y 1000 veces pido perdón y 1800 y 3000. ¿De verdad si estás arrepentido? ¿Estás luchando con eso? Porque pues que se note, ¿cierto? Que se note que estás haciendo un esfuerzo. Yo sé que todos tenemos luchas en las que patinamos, todos. Nadie puede decir está libre de luchas. Y nadie puede decir así deje el pecado y todo pecado que se me presenta lo dejo así. No, tenemos nuestras luchas. Pero esa lucha tiene que notarse, es decir, se nota el esfuerzo por abandonar, por dejar, de alguna manera. Entonces, que se nos note, hermanos. ¿Estamos patinando en algo? Bueno, puede ser nuestra condición humana, pero que se note que hay un esfuerzo por mejorar, por abandonar esas prácticas, por abandonar esas cosas que no le gustan a Dios y que quebrantan su ley. Eso es cuando yo reconozco mi pecado en arrepentimiento. Y esa es la cuarta lección que todos debemos aprender en medio de la crisis. Job, un hombre íntegro que fue probado. Yo a veces veo la historia de Job y me asusto, porque yo digo, Señor, si tú lo probaste a él porque le faltaba aprender, lo que me falta a mí, Dios mío. Job era un hombre muy grande y fue probado de esa forma y yo me asusto, yo, Señor, ¿en qué me tendrás que probar tú a mí? Me asusto, de verdad, porque nadie quiere pasar una prueba tan dura y le pido al Señor que yo pueda aprender antes de que me tenga que llegar una prueba de esas. Recuerden que el dolor es incómodo, pero es necesario. Solamente cuando una persona que se aproxima al fuego siente el dolor, entiende verdaderamente que el fuego quema. Pueden dársele todas las teorías, todas las explicaciones científicas, el fuego quema. Eso es lo que uno le dice a los hijos, ¿cierto? No te acerques porque eso quema. Y él dice, eso es muy bonito, como hay que quema. Cuando le mete el dedo y le duele, ahí ya aprendió. Y si vuelve a abusar, la quemadura es más dura. Y si se descuida, la quemadura es más dura. Pero aprendió que no se toca. Con el dolor aprendemos lecciones. Y cuando Dios permite que pasemos tribulaciones, crisis, dolores, pérdidas, Dios nos está enseñando. ¿Dios se agrada que pasemos por el dolor? No, el dolor, esos dolores vienen como consecuencia del pecado, pero Dios los usa para bendición, para que aprendamos algo. Vamos a terminar cantando y orando al Señor que nos ayude a entender estas lecciones a tiempo.